Esta semana en Cuadriga, el futuro de Europa, el regreso del nacionalismo. La Unión Europea se tambalea. En muchos de sus países todavía no se prevé un fin de la crisis financiera y las divisiones dentro de la Unión se profundizan cada vez más. Pobreza y desempleo han alimentado el creciente escepticismo acerca de la integración europea y los partidos de la extrema derecha están ganando popularidad por todo el continente. Los ataques a minorías son cada vez más frecuentes. En las áreas más pobres de la Europa oriental, la situación se agudiza. Mientras los grupos neofascistas ganan adeptos con gran facilidad, el nacionalismo está en auge en Europa. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Bienvenidos a Cuadriga, bienvenidos a esta nueva edición de la tertulia internacional en la DW Deutsche Welle. Europa sufre los embates de la crisis y la crisis económica y financiera es el caldo de cultivo perfecto para los nacionalismos. De este tema quisiera hablar hoy con mis dos invitadas y mi invitado que paso a presentarles. Katarina Stoklosa, investigadora polaca, trabajó en las universidades Viadrina de Frankfurt del Oder y de Moscú. Es especialista en Europa del Este. Investiga sobre totalitarismos y ha publicado estudios sobre la situación política en Rusia. Trabaja en la Universidad de Dinamarca en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Aurora Mínguez es corresponsal de Radio Nacional de España desde 1989. En un principio se desplazó a los países del centro y del este de Europa. En el 92 se hace cargo de la corresponsalía de Alemania, primero en Bonn y después en Berlín. Entre medias fue jefa del área de internacional de los informativos de Radio Nacional de España. En 2005 le fue concedido el Premio Europeo de Periodismo y el Premio Amigos de Polonia. Y Roland Pichler, también periodista, trabaja como corresponsal de temas económicos en Berlín para el diario alemán Stuttgarter Zeitung. Estudió periodismo en Múnich y vivió en Argentina. Conoce en profundidad los entresijos económicos y financieros y sigue de cerca la crisis de Europa. La gente sale a la calle a protestar en Grecia, sale a la calle a protestar en Hungría, miran con recelo hacia Bruselas porque de ahí llegan los deberes, llegan las órdenes. La pregunta es, ¿Europa realmente no sale adelante cuando las cosas marchan mal como en estos momentos? ¿Solo funciona bien cuando van bien las cosas económicamente hablando? Claro, el proyecto europeo fue en principio la respuesta a las guerras mundiales, a una Europa que en ese momento necesitaba dejar atrás ese pasado de odios y, en la medida posible, formar poco a poco una unión política que luego se transformara en esta unión económica, monetaria que estamos poniendo en marcha con tantas dificultades. Evidentemente, lo que en los momentos de nacimiento de la Unión Europea se veía como peligros, ahora prácticamente todos están superados y tenemos otro tipo de peligros que son mucho más inmateriales, es decir, ya no existe el peligro ruso, ya no existe el enfrentamiento entre dos potencias o dos mundos, sino tenemos unos enemigos que no sabemos exactamente muy bien dónde están. No podemos bombardear la bolsa de Nueva York, no podemos bombardear la bolsa de Frankfurt, pero realmente están poniendo patas arriba toda esta unión política que en su momento se organizó para crear por fin la fraternidad entre los pueblos. Ahora los pueblos, como vamos a ver, bueno, pues en lugar de pensar en el otro, lo que están haciendo es la política del sálvese quien pueda, y esto también está dando lugar a un clima, digamos, de inseguridad que propicia esta aparición de movimientos populistas, movimientos que en el fondo no tienen respuesta para los problemas de hoy día, que son mucho más complicados que lo que puede ir en un eslogan de el barco está lleno, o los culpables son los gitanos, o los culpables son los... Es decir, que todos barren un poco hacia adentro en estos momentos, cada país barre para casa, pero ¿por qué todos miran a Bruselas como el gran culpable, o por lo menos determinados países en estos momentos miran con recelo hacia Bruselas? ¿Por qué no miran hacia Bruselas, es decir, hacia la sede del poder europeo, como una posible salvadora, como alguien que va a ayudar y no a entorpecer las cosas? La respuesta es muy simple, es que siempre se busca a un culpable de todos los problemas, de todo lo que ocurre que va peor, y de momento estos son problemas de la economía, de dinero, y por eso los países buscan el culpable en Bruselas, donde está la Unión Europea, y el más culpable, el euro, y la crisis económica. Y tienes razón, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa tenía
algo por luchar, y esto fue el paz. Lo más importante, hacer paz otra vez, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, otra vez algo que podemos hacer. Europa nos va a salvar de todos los problemas. Y de momento, el peor problema, el problema económico. Y por eso el culpable, Bruselas y el euro. La culpable Europa, por lo menos, por ejemplo, desde el punto de vista de los húngaros o del gobierno húngaro en estos momentos. Hungría no será una colonia, ha dicho Viktor Orbán, el presidente húngaro, estos días. No queremos ayuda ajena y no solicitada. Se refiere a un determinado dinero de la Unión Europea que están amenazando con congelar, ¿cierto? Cierto que hay cierta disconformidad con Bruselas, como por ejemplo en Hungría, pero yo digo, hay que tener un poco cuidado con las fotos que vemos siempre, protestas por muchas capitales. Creo que no es un poco la actitud ahora en Europa. Si vemos a Grecia, había también protestas, pero Grecia aceptó el programa de ahorro que planificó la Unión Europea. Entonces, si vemos las imágenes, no es Europa en desorden o que nadie confía al otro, sino estamos aceptando acá en Europa los programas que están poniendo en marcha. Y cierto, hay conflictos con algunos países, muchas veces países pequeños, pero no es la actitud general como yo veo en ese momento. De todos modos, me gustaría hacer hincapié en el ejemplo de Hungría, en el ejemplo del país que ahora mismo gobierna Viktor Orbán. Veamos realmente qué es lo que está pasando en este país y qué leyes están sacando adelante que no gustan en el resto de Europa. El partido derechista Fidesz, bajo el mando del presidente Viktor Orbán, ganó las últimas elecciones húngaras con más de la mitad del voto popular. Desde entonces ha reformado la Constitución, aumentando su propio poder y limitando las libertades democráticas. El partido ultranacionalista Jobbik, el tercer más grande del país, se está fortaleciendo. Hungría lucha contra una economía estancada y un gran déficit presupuestario. Esto facilita el florecimiento de las tendencias nacionalistas. Los líderes y parlamentarios de la Unión Europea están cuestionando abiertamente el carácter democrático del país. Miles han salido a la calle en protesta, pero en Hungría el nacionalismo radical compite fuertemente con los valores democráticos en que se basa la Unión Europea. Cuando Viktor Orbán pide el mismo trato para Hungría que para el resto de los estados en Europa, se refiere probablemente a Alemania, entre otros estados que también ha violado varias veces el Pacto de Estabilidad, ¿o a qué se refiere? Bueno, hay que explicar un poco quién es Viktor Orbán y el doble lenguaje que utiliza. Tiene un lenguaje para andar por casa, el que utiliza en Budapest, el que utiliza en las manifestaciones, el que utilizó, por ejemplo, el pasado 15 de marzo, día de la fiesta nacional húngara, como diciendo, nosotros somos un gran pueblo, nosotros no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo él sabe perfectamente que necesita ayudas internacionales, que el Fondo Monetario Internacional ya en 2 ocasiones salvó a Hungría de la bancarrota y que ahora tendría también que, digamos, portarse bien para seguir recibiendo financiación del extranjero. Con lo cual, en Budapest, Viktor Orbán saca pecho, pero luego cuando va a Bruselas o cuando se entrevista con alguna persona del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, entonces ya, digamos, actúa de una manera mucho más moderada. Yo creo que él juega perfectamente con el populismo, sabiendo que con esto empeora radicalmente la imagen de su país en Bruselas, porque no se puede, digamos, estar teniendo en estos momentos de dificultad un doble discurso, porque finalmente no te van a tomar en serio donde realmente es importante. Por supuesto que le votan en Hungría, pero él donde tiene que conseguir dinero es fuera de Hungría. Con lo cual, bueno, está utilizando una especie de caudillaje que tal vez servía para los años 20 o 30, pero creo que hoy día eso no va a tener ningún tipo de eco ni de apoyo externo. Catarina. Perfecto. Has enseñado cómo los políticos en los países de Europa del Este, Central del Este, usan el nacionalismo dentro del pueblo y juegan este papel y lo utilizan en el país. Esto no es solamente típico para Hungría, pero Polonia hace 5 años también con los
con el presidente Kaczynski, también muy parecido. Y luego, cuando van fuera, cuando hablan con otros políticos de otros países, cuando se encuentran en Bruselas, parecen muy distintos. Y es justamente esto, porque utilizan los sentimientos dentro del pueblo, utilizan el nacionalismo que existe en el pueblo. Teniendo naturalmente una mayoría de 2/3 en el Parlamento, Víctor Orbán se puede permitir hacer muchas cosas. Está dando realmente la vuelta al país, está introduciendo algunas leyes muy que Bruselas evidentemente le ha dicho por ahí no pasamos, no puede ser que te cargues con esta mayoría parlamentaria la independencia del Banco Central, no puede ser tampoco que nombres los miembros del Tribunal Constitucional todas personas de tu partido, no puede ser que limites la libertad de prensa. La libertad de prensa es un caso escandaloso también que está ocurriendo en Hungría, y es escandaloso también el silencio que está habiendo en Europa ante este tipo de atropellos a los derechos humanos. Un silencio que, por ejemplo, es clamoroso en el caso de la canciller Merkel, que en algunos casos defiende mucho los derechos humanos cuando se trata de Bielorrusia o de Ucrania, y sin embargo teniendo a Hungría muy cerquita de aquí, a 1 hora de avión. Un progreso es que la Unión Europea ahora amenazó a Hungría con un déficit, con un proceso de déficit, ¿no? Porque si no mete con los destinos que pusieron en el programa, entonces la Unión Europea no va a pagar un programa de fondo de ayuda. Entonces Hungría va a sentir la respalda de... Y ahí está otra vez en cuestión el porqué de la Unión Europea, hasta dónde pueden ingerir en asuntos internos desde Bruselas para no generar también un desapego hacia Bruselas, ¿no? O sea, evidentemente están esas leyes polémicas, cuestionables, criticables, pero ¿hasta dónde puede llegar Bruselas diciendo esto sí, pero esto no? Lo hizo en el caso de Austria durante 6 años, durante 6 meses, cuando Georg Haider formó parte del gobierno de coalición. En Austria fue considerado un paria dentro de la Unión Europea. Es verdad que duró poco tiempo esta especie de exclusión, pero bueno, esa fue la única vez probablemente que la Unión Europea puso muy claros los límites. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación, desde mi punto de vista, de una incoherencia. Si la Unión Europea, entre otras cosas, es una unidad de valores, de libertades, de preponderancia de la justicia sobre los intereses particulares, de una defensa de una manera de ser, no puede ser que luego hagamos excepciones en el caso de Hungría o en el caso de cualquier otro país. Es decir, lo que ha ocurrido en Italia durante todos los años de Berlusconi era una cosa también escandalosa y tampoco se hizo nada. Probablemente Orbán diga, ¿por qué nosotros sí y los italianos no? Pero se trata de coherencia y, francamente, los europeos no pueden entender que se toleren este tipo de situaciones que son... Para mi gusto, lo que está ocurriendo en Hungría realmente es una dictadura. Es una dictadura en toda regla. Quizás porque la Unión Europea, más que una unidad de valores, aunque eso sea sobre el papel, en el fondo, desde el punto de vista pragmático, es una unidad económica. Y cuando la economía se tambalea como en este momento es cuando vemos que la Unión y Europa atraviesa por una fuerte crisis, ¿no? Claro. Aunque bueno, hay que decir que las reacciones de la Unión Europea han cambiado algo en Hungría, que Orbán, bueno, podemos hacerse algo, pero claro. Y habías criticado antes la reacción de Alemania, sobre todo Angela Merkel, pero claro, si lo comparamos con la reacción, por ejemplo, si hablamos de Rusia, tampoco reaccionan. ¿Por qué reaccionan con Ucrania o Bielorrusia? Porque no pueden ofrecer tanto a estos países. Y cuando se trata del dinero, tienen miedo a reaccionar directamente. ¿Sí? Pero sí, lo más importante ahora, de momento, para la Unión Europea es el problema económico, cómo solucionar el problema, qué es lo que hacer. Y por eso, en mi opinión, se intenta no provocar otros problemas o tener cuidado con intentar cambiar algo dentro de otros países. Sí. Porque las ayudas son condicionadas y hemos visto las reacciones que generan, por ejemplo, las ayudas condicionadas a Grecia, las ayudas condicionadas a todos los países. En Grecia están quemando banderas de la Unión Europea, están quemando banderas alemanas, ¿no? Esto es algo que no veíamos desde hace muchos años en la Unión Europea.
Y eso lastimó mucho. Yo conozco personalmente, o hice una entrevista con el ministro financiero Schäuble, que fue acusado muy duramente en Grecia porque dijo que él duda un poco de las elecciones que van a tener en abril o mayo, y le comparan con un político de nazi en Grecia, ¿no? Eso le dolía mucho, y yo puedo entender un poco esa forma, como él se siente, ¿no? Pero hay que ver que hay esas protestas en los países, hay quizás exageraciones en las medias de comunicación, lo que pasó en Grecia, pero sin embargo, a mi forma de ver, anda bastante tranquilo si vemos el desafío que hacen ahora muchos países, en España con esa cifra alta de desempleo, en Grecia, en Italia. Yo pienso, la situación, si vemos todas las dificultades que tienen, anda bastante en orden y están haciendo progreso también. Hablábamos de los nacionalismos del este de Europa, hemos mencionado el tema de Hungría, has hablado de Polonia hace unos años, pero hay otros países que no son directamente herederos del comunismo, que no tienen una tradición democrática relativamente corta. Se me ocurre Finlandia, por ejemplo, el año pasado ganaron los verdaderos finlandeses. También mencionabas el populismo en Austria, en Holanda, Geert Wilders anima a prohibir el Corán. Es decir, el fenómeno del populismo es algo que estamos viendo ahora mismo en toda Europa, no solamente en el este de Europa. Lo estamos viendo en toda Europa, es un fenómeno viejo y nuevo, viejo porque el nacionalismo apareció en el siglo XIX, ahora tenemos que ver con el nacionalismo nuevo. Escriben muchos científicos sobre ello, sobre todo Norman Davies. Han aparecido muchos libros y muy interesante es que empezamos a comparar los nacionalismos nuevos en Europa central del este, Europa del norte, del oeste, y ya no podemos argumentar solamente con la situación económica. Como habías dicho, lo que pasa, los problemas nacionalistas, no los vemos solamente en Europa del Este después de tiempo de transformación, sino en Europa del Norte, en Noruega, donde no se puede decir que la gente pasa hambre, que hay problemas económicos. También los hay, pero eso no Ni que tampoco hay falta de tradición democrática, digamos. Exactamente, países del norte que son democráticos, un ejemplo positivo para toda la Europa. Pero es un movimiento que tiene que ver con un fenómeno que empiezan a ser de nuevo los pueblos buscando enemigos, buscando una explicación para problemas, por ejemplo, para no ser aceptado, en los otros. Y los otros son los extranjeros, los otros, gente de otras nacionalidades, religiones, gente de nueva. ¿Por qué no se puede argumentar solamente con problemas económicos? Por ejemplo, en España. España, situación económica de momento muy mala y no vemos unos movimientos parecidos como en Hungría o como en Europa del Norte. ¿Por qué? Porque España tiene experiencia con extranjeros, con otras religiones, y esta experiencia hace mucho. Gente de fuera siempre ha sido como una parte de España, esto no es el caso en Hungría, esto no es el caso en la República Checa, en Polonia. En Finlandia los problemas tienen que ver también con la frontera con Rusia. No olvidemos problemas fronterizos que siempre producen problemas porque viene gente de fuera, porque hay contactos con gente de fuera. Todo esto produce problemas, nacionalismo nuevo. Y tenemos una de las vacas sagradas en Europa, Francia. Creo que merece la pena echar un vistazo a Francia a un mes de las elecciones presidenciales. Exacto. Y cómo el asesinato de 7 personas por un argelino puede dar totalmente la vuelta a la campaña electoral, es decir, nuevamente el populismo. Sí, es muy interesante justamente de ver cómo incluso políticos supuestamente no populistas pueden echar mano del populismo cuando se ven en una situación difícil, como es el caso del señor Sarkozy, al cual le ha venido fantástico que un loco haya decidido matar a 7 personas en Toulouse. No es la primera vez, por cierto, que Sarkozy tiene una de estos derrapes populistas, pero en esta ocasión sí es verdad que ha tocado, por ejemplo, una de las vacas sagradas de la Unión Europea al mencionar la posibilidad de salirse de Schengen si, como él dice,
determinados países no lo están aplicando el tratado lo suficientemente bien y, bueno, señalaba concretamente a los griegos, quienes están permitiendo que a través de sus fronteras entren aquí. Bueno, parece como que estuviéramos de buenas a primeras invadidos de turcos, albaneses o afganos. Eso sí que es el problema real, que incluso en democracias que pensamos que están perfectamente consolidadas, se pueda utilizar todavía ese tipo de arma, en este caso, claro, para robar electorado el máximo posible de la extrema derecha y de la señora Marine Le Pen, que sigue estando la tercera en los sondeos. Hoy por hoy los últimos sondeos hablan de que Sarkozy, gracias a este desgraciado suceso y gracias tal vez también a sus derrapes con el asunto de Schengen, puede conseguir ganar la primera vuelta electoral, no tanto la segunda vuelta. Pero como vemos, bueno, en un momento determinado, efectivamente, la política de cabeza fría y de sangre fría no parece ser lo que hace que los votantes se muevan en la dirección que se pretende, ¿no? O sea que habría que decir que casi en cada europeo hay un pequeño rincón de su corazoncito que es claramente populista. Y hay que ver que el candidato para presidencia, Hollande, también practica una forma de populismo. Si vemos ese discurso sobre el pacto fiscal, que ahora se acordaron todos los países europeos, Hollande dice que ese pacto quiere cambiar cuando él será presidente. No sabemos si va a ser, pero también es una forma de populismo que dicen los arreglos, las amenazas o la dictadura de Bruselas no vamos a aceptar más, queremos cambiarlo. Entonces también se nota que ese nacionalismo influye ahora a los políticos. Pero yo eso no lo interpretaría como populismo, yo lo interpretaría mejor como la oportunidad que tiene François Hollande en estos momentos de ponerse al frente de esta socialdemocracia europea que está atravesando uno de sus momentos más bajos y de popularidad más escasa, porque la izquierda realmente no ha dado respuestas suficientes ni eficaces para resolver la crisis en la que nos encontramos. Yo no lo interpretaría eso como populismo. Se trata simplemente de decir, bueno, parece que Europa está siendo dirigida no desde Bruselas, sino desde Berlín. Tenemos al presidente Sarkozy, que se ha convertido poco más o menos que en el perro faldero de la canciller Merkel. Yo lo que voy a hacer es no decirle a todos sí a la señora canciller, sino que presentaré un proyecto en el que no sea solo austeridad. El pacto fiscal, en principio, no ha dicho que esté absolutamente al 100% mal, sino que quiere complementarlo con otro tipo de políticas dirigidas a propiciar el empleo, propiciar el crecimiento, y ha incluso robado una idea a sus colegas socialdemócratas alemanes, y es la utilización de esos fondos estructurales y de cohesión que no han sido todavía utilizados desde Bruselas, utilizarlo para políticas específicas de creación de empleo, cosa que creo que en Europa, probablemente a lo mejor no en Alemania, pero en otros países serían muy bienvenidos. Porque... Yo nombro populismo porque normalmente es así, que los contratos que hace un gobierno son sagrados, ¿no? También para el que sigue, el de la carrera. Por eso digo un poco, es la campaña ahora, ¿no? De las elecciones, quizás mencionan un poco más fuerte que normal eso. Pues echemos un vistazo a Bruselas, a la capital precisamente del poder en Europa, la capital llamada capital europea, que tan difícil lo tiene en estos momentos para fomentar la integración en el viejo continente. Los europeos nunca se han sentido cercanos a los políticos de la Unión Europea. El mundo burocrático del gobierno multinacional queda demasiado alejado de su vida cotidiana. Solo algunas de las figuras políticas más poderosas son conocidas. Así, no es de asombrar que falte la confianza a pesar de los años. Eso no suponía ningún problema hasta el comienzo de la crisis financiera. En países como Grecia, que están sufriendo las consecuencias de duras medidas de austeridad, recortes y altas tasas de desempleo, culpan a Bruselas del malestar. Políticos y movimientos nacionalistas están usando la Unión Europea como chivo expiatorio con éxito. ¿Por qué es tan difícil identificarse con Europa? ¿Por qué una señora como Catherine Ashton, la ministra de Asuntos Exteriores, o Durão Barroso, están tan lejos para el ciudadano europeo, para el griego, para el español, para el polaco? Europa es lejos para todos los ciudadanos, ¿no? Nosotros conocemos los políticos nacionales, pero no conocemos muchos los políticos en Europa. Es un poco abstracto lo que hacen, ¿no? No tiene consecuencia a la vida cotidiana. Ahora sí en la crisis, pero antes menos.
Entonces la gente toma con mucha distancia. Además, ahora vienen mensajes negativos, muchos mensajes negativos de Europa, el pacto fiscal, lo que tenemos que ahorrar, menos gastar. Por eso Europa quizás perdió un poco de esa fantasía que tenía después de los 50, 70. Exactamente, la gente se siente como lejos, alejada de Europa, y lo que has dicho muy bien, el papel que juegan los medios, ¿no? Los periódicos, la tele, como enseñan la Europa, y en comparación con antes, hace 10 años o 20 años, que solamente leíamos noticias positivas y aquí crece economía, aquí crece, o después Schengen, ¿no? Presentación muy positiva, y de pronto un problema después del otro. Así que propaganda y positiva y negativa es importante para una recepción de Europa o, bueno, de otras cosas. Se habla mucho más de euroescepticismo que de eurooptimismo en estos momentos, sin duda alguna. ¿Es quizás Europa una unión de demasiados estados? ¿Se ha dado un salto demasiado grande de los 15 a los 27 estados y ahí se ha perdido un poco el espíritu europeo? Seguramente. Yo creo que hay varios problemas en cuanto a por qué Europa no es sexy. Primero, porque no elegimos a las instituciones europeas. El único organismo que es elegido democráticamente es el Parlamento Europeo, y yo no sé si muchos ciudadanos españoles o polacos o alemanes se acuerdan del nombre de ni siquiera uno de sus representantes en el Parlamento Europeo. Es una institución muy interesante que está ahí, pero que no tiene, desgraciadamente, todavía suficiente peso. Segundo, Europa sería sexy si sus dirigentes fueran sexys, fueran interesantes. Pero, con todos mis respetos, Durão Barroso llegó a presidente de la Comisión Europea después de un desastroso ejercicio del poder como primer ministro en Portugal. Dejó detrás unas deudas y una situación económica espantoso. Y si llegó a presidente de la Comisión Europea fue porque en aquel momento la canciller Merkel consideró que era, de todos los que había, digamos, el menos malo. No hablemos de los señores Van Rompuy y de Catherine Ashton, que sinceramente tendrán muchas cualidades, pero ni son personas que estén, digamos, en los medios de una manera convincente, de una manera espectacular. Es más, se han visto sobrepasados muchas veces por las personas que realmente parece que mandan en Europa. Y tercero, y esto también es un mea culpa que yo digo aquí, los medios de comunicación y sobre todo los redactores jefes o los directores de los medios de comunicación, cuando les hablas de temas europeos, los encuentran absolutamente aburridos, nada interesantes. Yo misma hice durante 3 años 2 programas de temas europeos y caramba, lo que me costaba vender los asuntos, ¿no? No hay tampoco una opinión pública europea, no existe, digamos, un pensamiento europeo único, sino que también está, digamos, muy parcializado y bueno, y lo vemos al final de todas las cumbres europeas, cuando en lugar de hacer una sola rueda de prensa para explicar lo que se ha decidido, hay 27 ruedas de prensa en la que cada presidente de gobierno o cada presidente de Estado da su versión de lo que se ha decidido y naturalmente defendiendo los intereses de su país y poniendo el foco en aquello que interesa. Con lo cual, es decir, nadie parece en el fondo creerse. Por otro lado, hay un fenómeno ahora. Si vemos el caso de Alemania, la gente más o menos acepta que estamos ayudando. Alemania, gran parte, ayuda a otros países europeos. Y creo que eso tiene que ver que acá uno sabe que Europa utiliza mucho al país, ¿no? Que tiene muchos beneficios para Alemania también, para otros. Tú no lees el Bild-Zeitung todos los días, ¿no? Pero en otros países hubiera muchos conflictos, ¿no? Con esas sumas que estamos dando a otros países. Acá no, hay discusiones. Pero ¿y esos titulares del Bild-Zeitung de otra vez somos los que tenemos que pagar? Las leyes que hicieron en el Parlamento pasaron. Ninguno se quedó, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver, muchos trabajan también en empresas que exportan a otros países y ven en la realidad de la oficina de la empresa
que Europa tiene muchos beneficios para todos nosotros. Y por eso creo que es un poco... Pero en la opinión pública también está ahora mismo el estereotipo más que nunca del vago europeo del sur, y en el norte de Europa se hacen las cosas bien, en Europa del sur lo único que hacen es recibir el dinero de Bruselas o de Alemania, también están precisamente, y por eso también queman banderas, aunque sean casos aislados, evidentemente, en Grecia. Pero eso se vio más al comienzo de la crisis, ¿no? En el caso de Grecia, que pidieron que vendieran las islas. Ahora ya es un poco menos porque saben también que Grecia está haciendo bastante esfuerzo, ¿no?, para mejorar la situación. Y otra razón, porque Europa ya no es sexy, porque los nacionalismos son sexy y son tan importantes que hace 20 años, si pensamos, bueno, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, nadie quería decir que es o que se siente alemán. ¿Cómo ha cambiado esto ahora? Ya... cada vez más la gente orgullosa de ser alemán, español menos por los regionalismos en España, pero alemán, polaco, danés, noruego, es mucho más importante que hace 10 años, o bueno, 20 años. Y eso es una razón muy importante. Y euro ya no es sexy tampoco. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Quiero decir, Europa, hemos dicho, es una unidad económica, nadie lo pone en duda, hace falta. Ahora mismo muchos países no saldrían adelante sin ese pacto fiscal, sin esa unidad económica, pero cada vez parece más lejos de esa unidad política, ¿no? Europa también comunica muy mal. Es decir, desde Bruselas los mensajes llegan, digamos... bueno, a los periodistas que están acreditados allí, y ellos, por supuesto, se esfuerzan en explicarnos lo que pasa, pero falta realmente ponerle una cara, y ponerle una cara que venda muy bien Europa. O sea, Durão Barroso no vende Europa, Van Rompuy no vende Europa, Catherine Ashton no vende Europa. Necesitamos probablemente repensar un poco cómo hacer ese proyecto atractivo, y a lo mejor eso significaría que los líderes nacionales dieran un paso atrás, cosa que no sé si en el caso de Alemania la canciller Merkel está dispuesta a cederle el protagonismo a una nueva figura. No sé, claro, Jacques Delors está muy mayor, pero a lo mejor esa sería un clónico de él, 20 años o 30 años más joven. Quizá podría ser una persona que diera, bueno, empaque, vendiera de nuevo, digamos, este concepto que realmente tiene enormes ventajas. Es decir, que a pesar de los pesares, si en estos momentos mantenemos el euro, es gracias a que existe Europa, existe el Eurogrupo, existe la Comisión Europea, existe la Troika, existe también el eje París-Berlín. Son cosas que evidentemente vienen de ese gran proyecto de los años 50, de esa unión del acero y del hierro que, bueno, que nos ha salvado a todos, ¿no? El euro es totalmente necesario, si no Europa probablemente estaría en muchas peores condiciones. Ya sufre los embates de la crisis mucho más que otros continentes, pero el euro es fundamental para salir adelante. Y sin embargo, ahora que mencionabas las decisiones que se toman en Berlín, ¿dónde está la integración europea? La imagen que damos ahora mismo es que las decisiones las toman Merkel y Sarkozy, Sarkozy y Merkel. Ahora es un punto crítico ahora que mencionaste, ¿no? Europa ahora es parte de las dificultades. En las últimas décadas siempre era la solución. Europa siempre ayudó a otros países a solucionar sus problemas en el mundo. Y ahora somos nosotros el problema. Y eso, creo que eso tenemos que solucionar, porque es un punto muy importante. Cuando yo participo de periodista en las cumbres de G20, son países como Brasil, Sudáfrica, Argentina. Uno siente que un país solo, Alemania o Inglaterra o Francia, no tiene voz ni voto en esa cumbre grande. Por eso es importante tener Europa como continente, pero la realidad es otra todavía. Exactamente. Lo que habéis dicho, que Alemania y Francia dicen a dónde va Europa. Por eso fue tan importante que el nuevo presidente alemán se fue a Polonia, Joachim Gauck. Pero esto también nos enseña qué importantes son los nacionalismos en Europa central del este y del este. Y Gauck lo sabía muy bien, por eso se preparó bien. ¿Qué es lo que dijo? Que ha decidido a visitar Polonia con primer París porque es el país de su corazón. Ganó a todos los polacos, a todos los políticos, de la derecha y de la izquierda, con un argumento tan simple que quería, y aquí vemos qué es lo que les importa a los polacos, a Polonia. Polonia y no Europa. Polonia como más importante, ¿no? Para otro presidente. Nacionalismo, no peligroso,
pero también nacionalismo, este sentimiento. Entonces, ¿cómo reconvertir esos nacionalismos en algo positivo, como estás comentando, y no en algo que separa cada vez más Europa, sino que de algún modo Europa más los nacionalismos y salir adelante? No es nacionalismo positivo, es nacionalismo absurdo, no es nacionalismo peligroso, pero es una cosa absurda que nos sentimos sobre todo polacos, alemanes, franceses y no europeos, pero es una cosa que existe, tenemos que verlo, tenemos que analizar, y lo que podemos decir que nacionalismos son ahora más fuertes que hace unos años. Lo que ha dicho Roland yo creo que es muy interesante en cuanto a las cumbres internacionales. Realmente no se nos puede tener muy en serio cuando, si el señor Obama quiere, digamos, hablar de tú a tú con Europa, no puede hacerlo con el señor Van Rompuy. No puede hacerlo la señora Clinton con Catherine Ashton, porque Ashton todavía ni siquiera sabemos, en fin, cuál es su perfil ideológico. No existe ese presidente de Europa, que en teoría es el señor Van Rompuy, con el cual el señor Obama puede sentarse como se ha sentado hace 2 días con el presidente chino o con el señor Medvedev o con el señor Putin, en fin, quien sea. Alguien que realmente sea digno de respeto y además hable por sí mismo sin tener que pedirle permiso antes a la señora Merkel o al señor Sarkozy o al que sea, ¿no? Es decir, sigue sin existir esa figura que para todos los europeos, a lo mejor no sé si Gauck podría, sea un símbolo, ese símbolo de que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros sarampiones nacionalistas, en algo tenemos, algo es que nos une a todos, ¿no? Que tenemos un DNA en común. De hecho, se dice que pese a todas las culturas, a todas las lenguas que se hablan en el viejo continente, Europa es el conglomerado de naciones más homogéneo del mundo. ¿Lo veis así? Es un proceso, ¿no? Ahora estamos en la etapa, eso tarda muchos años y décadas quizás, porque si uno tiene esa persona en el tope de Europa, hace falta que también la política sea común. Y eso no es todavía en muchas partes. Estamos empezando con el pacto fiscal, Pero siempre hablas de temas económicos. O sea, sí. Hay convergencia en temas económicos, pero ¿dónde está la unión política? ¿Cómo conseguir la unión política? La Unión Europea siempre empezó con la economía, ¿no? Hace 40 años. Creo que se puede alcanzar más éxitos en ese tema. En la globalización, la política después viene atrás, a mi forma de ver. Pero algo común sí existe. Si, por ejemplo, vemos las regiones fronterizas, ¿no? Entre Polonia, Alemania, la región fronteriza, o entre Dinamarca o Alemania. También aspecto económico que se puede pagar o en złoty, en euro, o en krona danesa, en euro, y en otras regiones también. Esto es como un principio, y también en estas regiones vemos que empieza a nacer un sentimiento común para la región, el sentimiento de sentirse que yo soy de esta región, que soy una parte de esta región. Y lo vemos, por ejemplo, entre Polonia, Chequia, Polonia, Alemania, Dinamarca, Alemania. Y esto yo pienso al principio, si empezamos con regiones con una parte de Europa, y luego con tiempo, en mi opinión, viene este sentimiento de sentirse europeo. Porque en las regiones fronterizas es muy concreto, la gente vive allí, la gente lo ve, la gente lo siente. Europa es una cosa que la gente solamente se puede imaginar, pero no vivirla todos los días. Cuesta entender esto, ¿no? Porque hay 40 regiones en Europa que reclaman su independencia. Kosovo declara unilateralmente su independencia. ¿Cómo se casa una cosa con la otra? No acabo de entenderlo. Es que es una cosa distinta a las independencias, o como por ejemplo en España. Yo pienso en las regiones pequeñas, una parte de Alemania, una parte de Polonia, que viven juntos, uno al lado del otro, como España y Portugal. Sí. Y que en estas regiones empieza a nacer el sentimiento de tener algo común, de ser de una región, aunque somos españoles y portugueses. Somos de una región fronteriza, aunque somos alemanes y polacos. Somos de allí, de Brandenburgia o de Sajonia, ¿no? Una parte de ser parte de distintas naciones, pero de la misma región. Y ahí podríamos hablar de valores europeos. Sí, allí podríamos hacer como un principio de Europa. El principio de Europa porque
hablamos el mismo idioma, porque intentamos entendernos, porque hemos pagar en 2 valutas, o euro o otra valuta nacional, porque somos una parte de distintas naciones, pero somos la parte de la misma región. Y esto podría ser, en mi opinión, el principio de Europa, de la Unión Europea. Y eso pasa ya en muchas partes, ¿no? En el sur de Alemania con Francia, Freiburg al lado de Francia. Como yo veo, eso se sienten como una región, ¿no? Que van a comprar en Francia, trabajan en Alemania. Y eso tarda muchos años, pero con el tiempo va a existir algo, ¿no? Sí, la misma identidad regional. Y de esta identidad regional transfronteriza podríamos llegar a una identidad europea. Yo creo que esos son localismos. Creo que eso no iba a resolver el problema. Es más, probablemente iba a acentuar todavía más las divisiones internas. Creo que hay otro problema también con respecto a Europa que siempre se deja de lado y es importantísimo, y es el déficit democrático. Es decir, los ciudadanos, todo esto de Europa es algo que les viene impuesto desde arriba, en donde prácticamente no tienen oportunidad de expresar su opinión. Es más, se diría que muchos países tienen miedo de los referéndums y de las consultas populares. Y con el tema del pacto fiscal, claro que hay miedo. Hay miedo de que los irlandeses, por ejemplo, que van a tener un referéndum, digan que no. Hay miedo de que otros países, viendo el ejemplo irlandés, los daneses, es otro caso claro, ¿no? Lo que le gustan los referéndums, las consultas populares y los problemas que han creado en Europa. Con lo cual, eso también, de alguna manera, demuestra que los propios padres europeos no están convencidos de poder vender su producto y de conseguir en las urnas un respaldo fuerte, ¿no? Yo creo que esa es también una de las claves, que Europa es algo que se sigue viendo como un producto de élites, de un grupo de personas que se interesan por más o menos el mismo asunto y dice, bueno, pues ahora vamos a crear una ley o algún tipo de normativa por lo cual los plátanos tienen que tener esta longitud y este grosor, o las llamadas de teléfono en roaming tienen que costar esta cantidad de dinero, o tiene que imponerse, como ahora el caso de la comisaria de Justicia, la cuota femenina quiere plantearse a lo mejor ponerla a nivel europeo. Aquí lo tenemos que dejar por hoy. Europa en crisis, los valores morales quizás también en crisis, pero un paso hacia adelante en esta integración europea, el deseo de muchos por lo menos de conseguirlo. Quiero darle las gracias a mis 3 contertulios de hoy por acompañarnos en Cuadriga y sobre todo gracias a ustedes. Feliz Semana Santa y hasta la próxima.